regresamos en los desayunos de Correo y USIL. Vamos a conversar con el congresista Alberto Quintanilla, representante del Frente Amplio. Congresista, bienvenido. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, y tras esta revelación del Ministerio Público de que va a negociar compensaciones con la empresa brasileña Odebrecht, no solamente para que den información al Perú, sino también para que devuelvan parte de este dinero que se obtuvo ilícitamente a través de estas adjudicaciones de obras. ¿Usted qué opina de este avance del Ministerio Público respecto a esta megacaso, ¿no?, de corrupción? Buenos días, que tengan un feliz año, gracias por la invitación. Feliz. Bueno, sobre este tema, ciertamente esta modalidad de la justicia premial se viene aplicando con relativo éxito en el país en los últimos tiempos, ¿no? O sea, negocian con los que han delinquido, cometido un delito, y si es que se acoge a la convención sincera, da información suficiente para acreditar el hecho, o en este caso de Odebrecht, me imagino que están negociando de que devuelva la parte que indebidamente ha perdido el país, no solo por las coimas, sino también por todas las sobreganancias, etcétera. Y si eso da resultados, ciertamente, digamos, en los últimos tiempos no ha sido cuestionado, me parece una opción válida y que habría que desearle el mejor de los éxitos, ¿no? El país requiere ciertamente esclarecer este hecho y sancionar a los probables, a los presuntos delincuentes o responsables de estos actos delictivos. Bueno, además de la entrega del dinero, de la devolución del dinero, se habla de la entrega de información, y hemos visto que en el caso de Brasil una colaboración eficaz del señor Marcelo Odebrecht ha revelado nombres diversos luego de una comprobación ahí en las autoridades de implicados de alto vuelo, incluso el expresidente, una mandataria también ha caído. Entonces, en el caso del Perú, ¿cree que la Fiscalía peruana debería apostar por una colaboración eficaz del propio directivo de esta empresa o de los principales funcionarios para tener información directa de quiénes fueron las autoridades implicadas? Yo sí creo que debería apostar por eso. Se supone, digamos, que no va a ser Marcelo Odebrecht, que me imagino ya tiene compromisos con la justicia de Suiza y también con la brasileña. Pero hay aquí responsables en el caso peruano, ¿no?, y operadores que han participado en estos actos delictivos. Ciertamente esta modalidad de justicia premial, vuelvo a repetir, si da los frutos necesarios y ayuda a combatir la corrupción, es una opción válida. O sea, me parece bien, pero no solo es la devolución de los dineros de la coima, que es parte de la reparación civil, la reparación del daño, sino tienen que aportar información suficiente como para descubrir a los actores de los delitos. Recordemos que en materia penal la responsabilidad delictiva es personalísima, o sea, no es una por delegación, por encargo, ni por poder, ni mucho menos, y tampoco las personas jurídicas son pasibles de una sanción penal. Las personas jurídicas pueden ser pasibles de una sanción de reparación civil solidaria, pero no penal. Entonces yo en este caso, ciertamente los juristas y los entendidos en esta materia, si encuentran en la justicia premial, o sea, premios a cambio de información, a cambio de esclarecer los hechos, y esto ayuda, me parece un hecho válido. Ahora, lo que muchos esperaban el día de ayer es que el fiscal otorgue los nombres de los implicados, los involucrados, en este caso Lavallato, pero él aclaró que todavía no contiene estos nombres. ¿Usted le cree al fiscal? O sea, que bueno, no, yo sí creo que él debe tener información que no la puede revelar por el hecho mismo de las garantías que debe tener un proceso de investigación, y yo creo que hay que ser prudentes, respetemos esa decisión, ¿no? Además, él ha dicho de que él no maneja y el encargado y el fiscal encargado es otro. Entonces esperemos, digamos, que esto se esclarezca, ¿no? Porque ciertamente, digamos, no caigamos en el error de comenzar a divulgar nombres que más tarde puede que no resulten siendo los verdaderos responsables o los únicos responsables, y hay otros más, o resulta que a quien se incrimina inicialmente no resulte responsable y se enreda más. Porque yo creo que el príncipe aseguró que el fiscal Pablo Sancho sí tenía esa información, ¿no? ¿Hay una contradicción de pronto? Bueno, yo puedo especular que también el fiscal debe tener la información, pero yo creo que él no está facultado, ni no es conveniente que lo revele ya, ¿no es cierto? Además, tenemos algunos días. La palabra usada por el fiscal, los que hemos hecho información judicial sabemos, él habló de implicados. Obviamente los implicados llegan cuando hay un proceso judicial, al menos, o una acusación fiscal. Probablemente sí haya investigados, y no ha mencionado esa palabra el fiscal, pero en ese marco, ¿usted cree que esta información debería implicar a menos a gente importante? Porque lo que ha hecho Alan García u otros
expresidentes es que son probablemente funcionarios de menor rango. ¿Pero usted sí cree que hay responsabilidad de parte de los jefes de gobierno de esa época? Mire, yo creo que hay responsabilidad política de todas maneras, sí o sí, ¿no es cierto? Y en el caso del presidente de la República, digamos, hay un sistema de protección de la institución presidencial en la cual la responsabilidad política las asumen los ministros, pero que en el más alto nivel tienen responsabilidad política, sí. El problema es que si a partir de eso también tienen responsabilidad penal, y eso es lo que está, me imagino, investigando, bueno, no solo me imagino, sino está investigando el Ministerio Público y en su momento revelarán nombres. Yo creo que hay que mantener prudencia, porque si politizamos de arranque y comenzamos a difundir los nombres, etcétera, vamos a incurrir en errores que bajo este marco de la justicia premial podrían ser incluso excusas para que ellos puedan eludir la justicia. Sí, un nombre, ¿no? El de Joseph Maiman, que habría recibido soborno de la empresa Camargo y Correa. Al menos allí sí se adelantó la Fiscalía en dar esa información. Pero ya eso maneja la Fiscalía, o sea, ellos tienen el conocimiento pleno, y si tienen la convicción de que el señor Maiman ya tiene la suficiente cantidad de pruebas que lo incriminen, él habrá considerado oportuno revelarlas. Indirectamente podría vincularse a Alejandro Toledo, ¿no? Al expresidente de la República. Bueno, de hecho uno podría especular que estaría Alejandro Toledo, porque Maiman fue uno de los que asumió la responsabilidad cuando estaba en el caso de Coteva, que él había manifestado de que sí había puesto algún dinero en favor de algunos familiares políticos de Alejandro Toledo. Pero eso es, me imagino. Yo concuerdo con quienes sostienen que esto hay que manejarlo con prudencia y esperemos unos días, ¿no? Bueno, que sea lo más pronto posible, pero ciertamente, digamos, no mezclemos para que no haya ningún pretexto, ¿no? Porque también en la justicia premial hay la invalidación de las pruebas, ¿no? La prueba ilícita, obtenida ilícitamente, etcétera, etcétera. Entonces todas esas cuestiones tienen que ser manejadas con cautela, ¿no? Ahora, si bien hubo procesos de adjudicación donde participaron estas empresas muy poderosas, probablemente que ofrecían de todo y ganaban, también había, lo que se ha escuchado es que en el marco del contrato, del convenio, se hacían adendas, se hacían cambios, no se cumplían los plazos, la empresa reclamaba más por ciertos problemas. Se habla de que en ese proceso también ha habido de alguna manera algún tipo de desvío de fondos o sobrecostos, ¿no? Ya que, digamos, eran pocos los que ofrecían un servicio de construcción de ese tipo. ¿Eso también debe investigarse? Debe investigarse el diseño de las adjudicaciones, ¿no? Por ejemplo, mire, yo tengo cercanía a la adjudicación de la carretera interoceánica, ¿no? Que son 5 tramos que une el Perú con el Brasil. Inicialmente el conjunto de los 5 tramos se calculaba que costaban 920 millones de dólares. Inicialmente 820, luego 920. Pero está terminando costando 3 veces más de 2.500 millones de dólares. Y la modalidad es una modalidad bastante proclive a estos actos de corrupción, porque no es que se licite un monto, se diga 920 y de acuerdo a la norma de licitación puede subir un 20 o 30% más o bajar un 20 o 30% menos, sino que se va valorizando en el transcurso. Y la forma de valorización es que la empresa, en un tramo, en unos cuantos kilómetros de carretera, dicen esto va a costar, y solo es suficiente que 2 entidades aprueben, OCITRAN como la entidad supervisora y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en nombre del Estado como la titular de la obra, o sea, la propietaria, la dueña. Y con esos 2 vistos buenos se valoriza, y se ha ido valorizando. Pero esas modalidades que proclives a la delincuencia no solo se han aplicado en el caso de la interoceánica, sino hay en varios otros tipos de contratos. Le pongo 2 ejemplos, por ejemplo. Estos tipos de contratos que aseguran que va a haber una ganancia. En el caso del gasoducto del sur se dice que se garantiza una ganancia de tal porcentaje. Y si no es la ganancia de ese porcentaje, el Estado tiene que desembolsarles. Es una modalidad también absolutamente... Es muy parecido a lo que PPK firmó, ¿no? O sea, en su momento, bueno, no firmó, o sea, había una resolución que aparentemente él validaba también en el tema del gas y también se le cuestionó por eso. En todo caso, sobre lo que usted comenta, también el régimen actual del señor Kuczynski no ha sido mencionado en esta investigación, pero hay muchas cosas raras que han pasado cuando él era ministro y todo. ¿Eso debería investigarse también? Tiene que investigarse. También hay otra modalidad, por ejemplo, esta modalidad de las adquisiciones por vía electrónica en base a Perú Compras, al contrato marco, ¿no? Que dice, digamos, hay una serie de empresas en las cuales
están calificadas y no importa el precio que pongan, simplemente el adquiriente, la entidad adquiriente dice yo le escojo a tal porque es más cerca de las oficinas en las cuales o tiene menor plazo y no importa el precio. Y eso se ha aplicado en la propia Congreso de la República, ¿no? Y también ha sido motivo de una de las causales para la censura o los argumentos para censurar al exministro Jaime Saavedra. Todas esas modalidades proclives tienen que ser cambiadas, proclives a la delincuencia tienen que ser cambiadas. Es el marco legal el que está permitiendo eso. Y eso es lo que tiene que ser cambiado. Hay que tener una política de mayores seguridades en que realmente va a haber licitaciones transparentes, sin favoritismo. Mañana se instala la Comisión Lavallato en el Congreso. El Frente Amplio tiene un integrante que es Jorge Castro. Ustedes están pidiendo que él pueda presidir esta comisión, donde también la integran Mauricio Mulder, García Belaúnde, ¿no? La señora Karina Beteta. Bueno, nosotros vamos a pedir de que sea el Frente Amplio, en este caso el integrante del Frente Amplio en esta comisión multipartidaria es Jorge Castro, que preside esta comisión, porque ciertamente el resto de integrantes tienen de una u otra forma alguna vinculación con gobernantes o exgobernantes que han tenido que ver con estos hechos. Entonces, ahí la versión del fujimorismo también que quisiera meterse por ahí, pero ¿tienen autoridad moral ellos para indagar? Pero el problema es lo que tú dices, no tiene autoridad moral, o sea, digamos, si es que había un régimen corrupto en el siglo pasado, desde 1900 al año 2000, y según Transparencia Internacional está entre los 6 gobiernos de todo el siglo, en todo el mundo, más corruptos, en el sexto lugar es el gobierno de Alberto Fujimori. Acción Popular, ¿él podría dirigir esta comisión? Tampoco. Podría dirigir, pero a Vitocho le falta un poco más de serenidad y prudencia en las cosas que hace, ¿no? Entonces, no te podría hacerlo, pero me parece, digamos, que le falta un poco más la tranquilidad y la... Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, congresista, por acompañarnos esta mañana. Mañana a las 10 de la mañana se instala la Comisión Lavallato en el Congreso de la República, que va a retomar estas investigaciones que se dejaron pendientes en la legislatura, en el Congreso anterior. Muchísimas gracias, congresista, por acompañarnos esta mañana. Nos vamos a una pausa. Gracias.